El debate público nacional durante las últimas semanas ha estado centrado en varios temas importantes. Uno, el tema Guyana. Dos, el tema de las elecciones parlamentarias. Primero, la consolidación de la fecha de las elecciones parlamentarias. Luego, el hecho de las elecciones primarias, tanto de la oposición como del oficialismo. Y posteriormente, el dilema en la alternativa democrática que continúa entre tarjeta única o una alianza perfecta con alianza de los partidos por separado. Y además de eso, se ha incorporado ahora el tema de seguridad interna venezolana con lo que tiene que ver con el caso que ha acontecido en la Cota 905. Pero a alguien se le ha ocurrido la brillante idea de que tenemos que prestarle atención a los sustantivos, dado que el 6 de diciembre tenemos unas elecciones parlamentarias y nadie habla para esta hora, para este momento, respecto a la observación electoral. ¿Es acaso un tema del cual podemos prescindir? ¿Es acaso un tema sin importancia para la oposición, más aún tomando en cuenta que las condiciones no son iguales tanto para el gobierno como para la alternativa democrática? Carolina. Así es, Carlos, y la verdad es que teniendo entonces una cita y un compromiso electoral, es importante que vayamos preparando varias cosas que son importantes y que no pueden dejarse para última hora. La primera de ellas tiene que ver con lo que es la defensa del voto, la preparación y sobre todo garantizar que en cada uno de los centros de votación existan venezolanas y venezolanos que sean testigos de un proceso electoral desde el inicio, que corresponde no solamente el día de la elección, sino también la etapa previa de instalación de las mesas y todo este proceso, pero también una observación electoral que en Venezuela no existe desde el año 2006. Así es. A diferencia de todos los países de la región que se someten, por ejemplo, a las visitas de la Organización de Estados Americanos o de la Unión Europea, sí, que son los observadores reconocidos internacionalmente y que vienen a velar que el proceso es transparente, no intervenir en el mismo, sino hacer una voz que garantice que esos procesos son adecuados y apegados a lo que es la democracia. Pero Carolina, hay una cuestión bien importante y es la siguiente. Cuando hablamos de observación electoral, no hablamos de un acompañamiento internacional, porque cuando hablamos de observación internacional, tal cual como lo manifiestan los acuerdos internacionales, estamos hablando de una observación que va en el proceso pre-evento, es decir, todo lo que tiene que ver con la campaña electoral, la equidad o inequidad que haya en la misma, el proceso electoral en sí mismo, que tiene que ver con el proceso del inicio, el transcurso y el cierre de la votación, incluyendo la totalización, y después el post-evento y las recomendaciones del caso. Cuando hablamos de acompañamiento internacional, tal cual como lo revela el CNE, y en ese rol a que ha venido UNASUR en los últimos procesos, es simplemente para hacer turismo electoral, nada más en ese día, vean por encimita, como quien dice, por donde pasa la novia, pero verdaderamente no hacemos un escrutinio profundo y sincero sobre la situación electoral. Así es, y además que no se emite entonces un documento que avale cómo ha sido ese proceso de preparación de la cita electoral y el transcurso del propio día. Además que en esa instancia, en esa figura de acompañamiento en el proceso electoral, tenemos que es el propio gobierno quien trae a quien quiera que lo acompañe. Entonces realmente yo creo que es necesario que en este momento y en una elección, en una cita electoral tan importante como la que nos compromete el 6 de diciembre, se avale la posibilidad de rescatar esa figura que en este país, que es de tradición democrática, es hoy más que nunca necesaria para que los venezolanos sintamos pues la confianza y sobre todo la certeza de que los ojos del mundo están puestos en Venezuela, no para intervenir ni para resolver los problemas, sino para verificar y certificar que un proceso que es polémico, porque si bien es cierto que no hicieron la reingeniería de los circuitos electorales, es cierto que están modificando la base poblacional según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística. Y no solamente es eso, Carolina, sino también tiene que ver con que todavía no hemos recibido cómo va a ser la configuración del proceso electoral en sí, si van a haber cuadernos de votación, si va a ser nada más el hecho simplemente de la cuestión de las captahuellas para el control y de la población que va votando. Es decir, no tenemos suficientes reglas claras como para poder comprobar de que la soberanía popular va a quedar plenamente reflejada en lo que son los votos. Aún así, yo creo que el mensaje que hay que transmitir es de confianza. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que sabemos que estamos jugando en desventaja, que sabemos que el árbitro ha mostrado su debilidad y su favoritismo por uno de los jugadores, la verdad es que nosotros que tenemos tradición y vocación democrática no podemos dejar de participar en un proceso tan importante como el que vamos a tener el 6 de diciembre. Eso sí,
sin olvidar de aquí a allá la denuncia y la correspondiente, digamos, elevar nuestra voz para denunciar la terrible situación que vivimos los venezolanos. Es decir, la única forma de participación de la democracia no es necesariamente solamente la electoral. También existen muchos mecanismos que nos permiten participar como ciudadanos. Y yo creo que eso es importante recordarlo. Y recordemos a todos nuestros televidentes, como siempre lo hemos dicho, que hay que combinar la estrategia del voto, de ir masivamente a las urnas para expresar en paz y en libertad lo que nos pasa, y conjunto con eso una presión de calle constante para que el gobierno no abuse y para que verdaderamente la soberanía popular quede reflejada a través de los votos. Una nueva reflexión política de sus amigos Carolina Bruch y Carlos Luna la próxima semana en vertvnoticias.com. Hasta entonces.